Hola de nuevo a las personas que están siguiendo estos vídeos sobre la maquetación CSS que estamos publicando en desarrolloweb.com. Esta es la segunda parte de los vídeos que estamos publicando sobre maquetación CSS. Y en este caso estamos haciendo un demo previo sobre las posibilidades de la maquetación CSS. En el vídeo anterior llegamos hasta este punto en el cual tenemos dos capas a las cuales le hemos aplicado un color de fondo y luego diversos atributos de hojas de estilo en cascada para ver cómo funciona esto de la maquetación y cuáles son las posibilidades que tenemos cuando vamos a maquetar una página web con CSS. Como estáis viendo, ahora mismo estamos creando una tercera capa en este sistema de maquetación de hojas de estilo, en la cual, pues bueno, estamos escribiendo un texto simplemente para rellenar con un contenido y poder identificar esta tercera capa. Vamos a jugar con esa tercera capa para demostrar cómo podríamos nosotros hacer un sistema a varias columnas. Hemos utilizado un sistema ahora de dos columnas, que es el que tenemos ahora mismo el ejemplo, y con esta tercera capa, pues bueno, podremos jugar y con una tercera columna que veremos cómo podríamos posicionarla. ¿Veis? Y aquí esa tercera capa aparece ahora mismo aquí abajo, que como la primera capa, la capa de color naranja, estaba alineada, o perdona, tenía el float al left, pues entonces esta tercera capa aparece rellenando los espacios vacíos que quedan a la derecha de la capa con fondo naranja. Y muy bien. Ahora veremos una de las formas en las que podemos aplicar esa estructura a tres columnas, o esa estructura de maquetación web con tres columnas que, bueno, que estamos haciendo simplemente a forma de demo. Muy bien, entonces en esa segunda capa que habíamos colocado con fondo gris, le vamos a decir que flote a la derecha. Muy bien, ahora nos aparece abajo del todo porque no puede flotar a la derecha por no tener un tamaño definido, una anchura definida, no cabe a la derecha por su anchura. Entonces si yo le aplico aquí simplemente un width con una anchura, un width en píxeles, ¿veis? Y ya aparece ahí a este lado de la derecha. Y ahora estáis viendo cómo me crea esa tercera columna, la tercera capa, en el medio. Bueno, sería, como digo, una de las posibilidades, y estamos simplemente explorando un poquito esto de la maquetación CSS. Pero claro, esa columna, ahora mismo estáis viendo que no la podemos diferenciar bien. Le vamos a poner un color de fondo, simplemente para que podamos identificarla. Aunque estoy pensando, mira, no, voy a hacer lo siguiente. Voy a poner el color de fondo luego en el contenedor de las tres capas. Y lo que voy a enseñaros ahora es un margin left, que podemos hacer, o que deberíamos hacer un margen para conseguir que la tercera capa no esté totalmente pegada a la capa de fondo naranja. Muy bien. Entonces voy a dar un poquito más de espacio a este contenedor, ahora 900 píxeles, con eso ya tengo un poco más de espacio. Y quizás aquí si le ponemos un poquito más de margen, porque sigue pegada, no, con 520 tampoco nos daría. Quizás o bien le pongo todavía un poco de margen o bien bajo un poco la anchura de la capa 1. Entonces voy a hacerlo para no quitar demasiado espacio a esa capa 3, voy a quitarle espacio a la capa 1, entonces ahora es un poco más estrecha, y a la capa 3 le voy a aplicar ahora un margen, pues bueno, 480 píxeles, con lo cual ahí estáis viendo como la capa tercera, que ya nos forma esa tercera columna, y el layout o la forma, esta plantilla, va tomando esas tres columnas a las que queríamos llegar simplemente como demostración. A este contenedor, como os decía, le vamos a aplicar un color de fondo para que todo el bloque que forman esas tres columnas tenga un color de fondo único. O sea, la capa 1 será de color naranjado, la capa 2 de color grisáceo, pero el fondo en general de todo el contenedor lo queremos poner, por ejemplo, en naranja. Vamos a ver, FF9 sería un amarillo suficientemente oscuro para poder verse. De acuerdo, estáis viendo ahora qué es lo que pasa. El contenedor me ocupa las tres capas, pero el amarillo solo llega hasta el final de la capa tercera. ¿Veis? Pero el contenedor engloba a las tres capas. ¿Y por qué ocurre esto? La verdad es que es un comportamiento bastante habitual, o es un problema que nos encontraremos bastante a menudo con las CSS, al maquetar con CSS. Y ocurre simplemente cuando hay capas que amplían el contenedor, pero están
hechas alineadas a la izquierda o a la derecha con un float. Esto se puede evitar poniendo una capa al final de esas 3 capas y poniéndole, pues por ejemplo, yo en este caso le he puesto una clase noFloat y en la clase noFloat simplemente voy a definir un clear:2.both. Clear:2 hace que el siguiente contenido no tenga en cuenta o vaya hasta abajo del todo para que no tenga ni a la derecha ni a la izquierda nada flotando. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a conseguir con eso es que la capa tercera, digamos, la capa contenedor, el fondo ocupe todo el espacio entre la primera y la segunda capa y la tercera independientemente de los float. Y otra forma de evitar ese comportamiento en ese contenedor, por ejemplo, le podemos poner atributo overflow, hidden, y eso conseguimos, con esto conseguimos el mismo efecto que el contenedor. El fondo del contenedor se ve en todo el contenedor independientemente que a los lados tenga cosas que estén flotando. De acuerdo, entonces vamos a dejar el overflow hidden y ahora a esta capa 3 le vamos a poner todavía un poquito más de texto para ver lo que pasa. Estoy aquí copiando y pegando ese texto un poco más, ¿vale? Y veis cómo llega hasta aquí. Le voy a poner todavía un poquito más de texto. Muy bien, lo guardo para mantener este trabajo. Y ahora voy a echar un vistazo aquí actualizando la página para ver cómo queda ese texto. Y fijaros cómo esa tercera columna, ese texto de la tercera capa está ocupando el espacio que tiene la segunda capa, el espacio que tiene la columna de fondo gris. Esto se puede evitar simplemente a la tercera capa aplicándole un margen, aparte del margin left que teníamos ya, un margen a la derecha también, un margin right. Y simplemente ese margin right tendrá que ser un poco mayor que el contenido de la capa, o sea, la anchura, perdón, de la capa gris, que eran 100 píxeles, pues yo le pongo un 120 y ahora toda esa tercera capa ocupa esa tercera columna sin irme hacia los lados. Pero en fin, esto no es más que un demo de las posibilidades de la maquetación CSS. Hemos querido mostrar cómo a través de los atributos de hojas de estilo en cascada podemos definir dónde se colocan o cómo se van a colocar los elementos de la página y cómo se van a estructurar en diversos espacios. En breve publicaremos más vídeos sobre este mismo tema donde explicaremos mejor paso por paso y de manera práctica todos los aspectos relacionados con la maquetación CSS. Ahora estáis viendo que si hacemos una búsqueda en desarrolloweb.com por maquetación CSS, encontraréis bastantes referencias sobre maquetación CSS, entre otras el manual de maquetación CSS que ya os habíamos comentado, y aquí os quería mostrar que hay algunas referencias aquí interesantes a artículos sobre maquetación en CSS en distintas columnas. Aquí tenéis a 2 columnas, a 3 columnas, una variación de 3 columnas. Y bueno, en el siguiente vídeo os vamos a mostrar cómo hacer un ejemplo, un caso práctico paso por paso en CSS que esperemos que os interese más o que pueda ser un poquito más interesante y más práctico que el vídeo que habéis visto hasta ahora. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.